El área de superficie de un cuadro superior abierto se puede encontrar usando la fórmula A igual a 2LH más 2WH más LW, donde L es la longitud de la caja, H es la altura de la caja, y W es el ancho de la caja. Mirando este cuadro aquí, esta fórmula solo se aplica si el cuadro no tiene una parte superior. Llamemos a este borde aquí la longitud. Llamaremos a este borde aquí el ancho, y este borde aquí la altura. Observe cómo en nuestra fórmula tenemos 2 veces L por H, eso representa el área del lado derecho e izquierdo del cuadro. 2 veces W por H, que representa el área del frente y la parte posterior de la caja. Observe cómo tenemos L veces W, que representaría el área de la parte inferior del cuadro, y tenemos uno de estos porque no hay top. Entonces, para este problema, se nos dice que la longitud es igual a 6 centímetros, el ancho es igual a 9 centímetros, y la altura es igual a 4 centímetros. Entonces, lo que está haciendo esta fórmula es encontrar el área de las 5 caras en esa área total. Sería el área de superficie de la caja superior abierta. Entonces, el área de superficie de nuestra caja o a su vez será igual a 2 veces L veces H, donde L es 6 centímetros. Dejaré las unidades hasta el final. Y H es 4 más 2 veces W veces H, donde W es 9 centímetros. Y H es 4 centímetros más L veces W, donde L es 6 centímetros y W es 9 centímetros. Ahora, siguiendo el orden de las operaciones, multiplicaremos primero, así que encontraremos este producto, este producto, y luego encontraremos la suma. Entonces, 2 por 6 es 12 por 4 es 48. 2 por 9 es 18. 18 veces 4 es igual a 72. Y 6 veces 9 es igual a 54. Y ahora encontraremos esta suma, que será nuestra superficie total. Esto es igual a 174, que se mide en unidades cuadradas. Y dado que nuestras dimensiones están en cm, esto sería cm al cuadrado. Esta sería el área de superficie de nuestra caja superior abierta. Si volvemos a este paso solo por un momento. Dado que estas dos unidades están en cm, así como estas dos y estas dos, cm por cm darían como resultado cm al cuadrado, que es otra razón por la cual las unidades son cm cuadrados. Espero que hayas encontrado esto útil.